Puede ponerse de pie, por favor. Si gusta, si no está muy cansado. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías 18. Amén. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí pues a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová a mí, diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Quiero hablar en esta preciosa tarde, ¿verdad?, de en las manos del alfarero. Amén. En manos del alfarero. La vida es bella. Amén. La vida es buena. Estar vivo es muy bueno. Tanto así que nadie se quiere morir. Aunque es posible que aparezca alguien que osara con querer morirse debido a que tiene problemas, que tiene dificultad, pero en realidad no es que quiere morirse, es que quiere que se resuelvan los problemas, y como no ve alguna salida, pues alguien dirá que es la única salida. Pero si a alguien que en un momento determinado está en esa situación le dicen: te vamos a resolver su problema, pues usted va a entender que esa persona pues no va a querer morirse. De hecho, dice alguien, yo escuchaba a alguien que decía que yo no entiendo estos evangélicos, yo no entiendo estos cristianos. Ellos dicen que quieren estar con el Señor y que quieren partir con el Señor y quieren, pero a la hora de cuando se enferman o cuando se ven en una necesidad que se van a morir, ellos no se quieren morir. Pero si tú te quieres ir y tú quieres estar en la presencia del Señor, tú no deberías mortificarte porque vas a partir de esta tierra. Porque eso es lo que quiero decir, que la vida es bella. Pero hay situaciones en la vida que podríamos decir que nublan la visión de la gente y no le permite ver lo bello que es la vida. Porque vienen momentos en nuestras vidas que nos hacen quitar la mirada de todo lo que Dios nos ofrece. De hecho, con relación a eso, yo vi un reportaje de un señor que era muy avanzado de edad. Y este señor aparentemente había pasado tanto trabajo, tanta lucha, y ya él quería morirse. Y él le dijo a la reportera: ni la muerte me quiere ya. O sea, él estaba esperando morirse, pero era porque él estaba muy viejo. De seguro que si a esa persona le prometen que le van a quitar aunque sea 50 años más de su vida, te vamos a quitar 50 años y te vamos a poner en una buena posición, le aseguro que no se va a querer morir. Entonces, hoy en día hay personas que están en esa condición. No valoran la vida que Dios le ha dado, o no saben lo hermosa que es la vida que Dios le ha dado. Todavía no han tenido la oportunidad de disfrutar ese regalo que Dios le ha dado.
Pero Dios quiere que usted disfrute la vida. Es verdad, Él nos tiene una vida más gloriosa, una vida más excelente. De hecho, dice la palabra que en aquella vida no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Pero en esta vida se puede disfrutar de la vida que Dios nos ha dado, y eso es lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Nosotros vivimos en un tiempo donde es muy común, podríamos decir que está de moda el reciclaje, ¿verdad? Y podríamos decir que las instituciones, vemos por todos los medios de comunicación donde nos instan a reciclar, a cuidar el medio ambiente, a valorar lo que tenemos. Pero la vida se va según algunos, según los científicos, este planeta se está deteriorando. Ellos saben que le queda poco tiempo y nos bombardean con eso. De hecho, en estos días vi un señor que ha inventado la forma de construir vivienda con el plástico reciclado. O sea, él ha buscado una forma de toda esa basura que para la gente entiende que ya no sirve para nada. Él la recicla y crea unos ladrillos y puede construir con aquello que fue desechado. Y en esta lectura vemos, hermano, el primero que inició reciclando la vida se llama Jesús de Nazaret. Hay alguien que, por eso dice la Biblia, que lo vil del mundo y lo menospreciado lo escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, lo que ya la gente lo ha catalogado como un rechazo, como que no sirve, Dios lo escoge. Y dice la Biblia que Él coge al menesteroso, al menospreciado, y lo hace sentar en silla de príncipe. O sea, Dios fue el primero que inició reciclando, y no reciclando con basura, reciclando con la vida del ser humano. Dios quiere cambiar al ser humano. Dios quiere darle una nueva vida, una nueva esperanza. Y Dios no ha cambiado todavía. De hecho, dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En las manos del alfarero. Hay gente que perdió toda esperanza. Y no importa la edad que sea, porque podríamos hablar de alguien que por una avanzada edad, pero usted ve gente que de cualquier edad cree que su vida terminó, que vive una vida vacía, sin fe, sin esperanza. Le hace falta un encuentro con Él. Por eso fue que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. O sea, cuando una gente no ha conocido a Jesús, todavía no tiene vida. Por eso es que dice la Biblia que el que no ha conocido a Jesús está muerto en su delito y pecado, y necesita conocer a Jesús, el dador de la vida.
O sea, esto no tiene que ver con edad. Mire, yo recuerdo que yo todavía lo recuerdo como el día de hoy, 20 de febrero de 1900 y tanto. Todavía era un jovencito, pero me sentía deprimido, me sentía cansado, me sentía vacío, sin esperanza, sin fe. Sentía que mi vida no valía nada. Y era un jovencito. Alguien que me pueda decir, ese jovencito está lleno de vida, porque usted ve que gente, jovencitos, se entregan a las drogas, se entregan a los vicios, tienen la necesidad de conocer al dador de la vida. Y andaba, como dice una canción por ahí, triste. Ella va triste y vacía. Así andaba, triste y vacío. Pero ¿sabes? Mi abuelita era creyente y oraba mucho por uno. Gracias a Dios por mi abuelita. Pero un día, hermano, encima de la nevera encontré un libro del pastor, recuerdo todavía el pastor Carlos Freixo, un argentino, y el libro decía: Jesucristo es la solución. Escuchó bien, Jesucristo es la solución. Aleluya. Amigo que está aquí en este día, Jesucristo es la solución. Amigo que está aquí en esta noche, Jesucristo es la solución. Jesucristo es la salida. No hay otra solución, no hay otra salida. Jesucristo es la solución. Tenía una vida triste, vacía, cansado, sin esperanza, sin fe. Así anda la gente hoy en día, sin fe, vacío. La vida se le rompió, tiene la vida rota y vacía. Por eso fue que Jesús se encontró con una mujer que dice la Biblia que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era era una mujer que se había entregado a la promiscuidad por un vacío que tenía en su corazón. Tenía una necesidad, pero Jesús no la juzgó. Jesús sabía qué había en su corazón. La Biblia dice que fue y se le acercó, y mientras ella sacaba agua del pozo, Jesús le pidió agua. Y allí hay un lío entre ellos de religiosidad, y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber? A mí, que yo soy mujer samaritana. Y Jesús le dice: si tú supieras quién es que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida, agua que salta para vida eterna. Porque Jesús le dice: el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Y esa agua de vida la ofrece Jesús. Él es el agua de vida. Cuando usted bebe de esa agua, no hay nada en este mundo que se parezca al agua de vida y de salvación. Pero le decía, hermano, que siendo un jovencito, cuando comencé a leer ese libro, pareciera que ese libro fue escrito para mí. Dios hablando a mi corazón, y me entró una sed. Y le dije: abuelita, préstame tu Biblia. Recuerdo que ella me dijo: yo no te la presto, yo hasta te la regalo, mijo. Comencé a leer la Biblia. Y de repente, hermano, dije: yo tengo que ir a la iglesia.
reconocí la necesidad que había en mi ser. Y hay gente que anda con una necesidad y quiere ignorar esa necesidad. Hay gente que siente ese vacío. Usted ve la gente que anda en su ignorancia. Hoy en día la gente anda y se va de resort en resort, se va de vacaciones, y no es malo nada de eso, pero la gente cree que va a llenar su vacío con todo lo de esta tierra. Mire, usted podrá tener 7 mundos como este y no podrán llenar el vacío de tu corazón, porque ese vacío solo lo llena mi Jesús. ¡Woo! Esa rotura que hay en tu alma solo la puede restaurar Jesús. Mire, la gente corre detrás de todo lo terrenal de esta tierra. Nosotros los seres humanos. Porque como decía alguien, el ser humano tiene un vacío del tamaño de Dios. El ser humano tiene un vacío en su corazón del tamaño de Dios. Solo lo llena Dios. Ese vacío solo lo llena Dios. Esa pieza que falta solo encaja Dios. Ahí solo encaja Dios. Y Él quiere entrar en tu corazón. Él quiere entrar en tu vida, quiere entrar en tu alma, quiere sanar tu alma. Adora mi alma al Rey de Gloria. Él vino a esta tierra para sanar tu alma, para salvar tu vida, para rescatarte. Aleluya. Y yo lo recuerdo, hermano, como hoy, el 20 de febrero. Llegamos a la iglesia. Yo no sé qué pasó allí. Yo no le puedo decir qué cantaron, porque yo estaba loco que dijeran que cuánto quieren a Jesús. Y cuando empezó el predicador a predicar, no sé de qué predicó, pero yo decía: ¿cuándo es que se va a callar? ¿Cuándo es que me van a ofrecer a Jesús? Yo quiero a mi Jesús. Y hay almas que están llorando porque quieren a Jesús. Y Jesús quiere entrar en tu vida, quiere entrar en tu corazón. Adora mi alma al Rey de Gloria. Y el predicador predica. ¿Y cuándo es que se va a callar? Hasta que hicieron el llamado. Yo recuerdo todavía, hermano. Pasamos hacia adelante. Me mandaron a arrodillarme. De allí me arrodillé. Aleluya. Pero me levanté de ese lugar, hermano, renovado, lleno del Espíritu Santo. Sentí que se fue una carga de 1000 toneladas en mi espalda. Aleluya, porque llegó Jesús. Llegó la sanidad. Y hay gente que necesita sanidad en el alma. Hay gente que lo pueden llevar al quirófano, que le pueden hacer una radiografía y no le van a encontrar nada, porque lo que necesita es al Espíritu de Dios. Es que la mano de Dios se meta en tu corazón. Es que la mano del alfarero trabaje en esa vida. En la mano del alfarero. Adora mi alma al Rey de Gloria. Mire, después de ahí ha llovido mucho, como dice. Pero no cambia a mi Jesús por nada de esta tierra. Él es mi Señor.
Él es mi sanador. Él es mi salvador. Y Él es tu salvador. Él es tu sanador. Aleluya. Él conoce cada rincón de tu corazón, cada espacio de tu alma. Él conoce y sabe cuántos latidos hay en tu corazón. Aleluya. Él fue quien te creó. Aleluya. Y te conoce desde antes de tu nacer. Y Él te persigue. Él te busca. Él te llama. Aleluya. En la mano del alfarero. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Hay un secreto en la palabra de Dios. Hay vida en la palabra de Dios. Aleluya. Y ya dice Jesús: mi palabra son espíritu y son vida. Aleluya. Cuando usted le da espacio a la palabra de Dios, ella comienza a trabajar. No hay psicología, no hay psiquiatría que se compare a la palabra del Dios vivo. Es que son palabras vivas, son palabras de un Dios vivo. De hecho, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos. Mire, cuando dice que discierne los pensamientos, es que ya hay gente que con usted verle la cara, el Espíritu Santo te da a entender la condición. Mire, me recuerdo que tiempo después yo andaba con ese librito para arriba y para abajo, y vi una mujer en mi trabajo que por su rostro discerní que el diablo se la estaba llevando. Yo le dije: toma, léete ese libro. Se devoró el libro, hermano. Y me dijo: ¿cómo tú sabías? Después que lo leyó, ¿cómo tú sabías que ese libro era para mí? Me contó todo lo que estaba pasando. Estaba pasando por una depresión terrible. Eso se llama, lo que hace el Espíritu Santo, el discernimiento que en su misericordia da el Espíritu Santo. Y nosotros, lo que hemos venido al Señor, dice que estamos en luz. Y Dios quiere que usted ande en luz. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tiniebla. Él es la luz del mundo. Y el que no lo conoce a Él y no anda con Él, anda en tiniebla. Tiniebla es sinónimo de amargura, de pecado. Es sinónimo de depresión, de oscuridad. Mire, pero luz es sinónimo de paz. Es sinónimo de salvación. Es sinónimo de alegría. Donde hay luz hay alegría. Y eso es lo que Jesús trae al corazón del hombre. Ya no vagues más sin Dios, sin luz, sin esperanza. No camines más lejos de Dios. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Y a mí lo que me llama la atención que Jeremías dice: descendí pues. Descendí. O sea, Jeremías estaba arriba. Tuvo que descender a la casa del alfarero a ver lo que estaba pasando. Cuando usted anda y camina lejos de Dios, usted va descendiendo. Y dice la Biblia que un abismo llama a otro abismo. Y cada vez, mientras más se aleja de Dios, más grande se hace el abismo. Mientras más se aleja de Dios, más grande se hace la necesidad. Es más fuerte la sed. Y si se sigue alejando de Dios, va a llegar un abismo donde ya no hay retorno. Pero el Señor quiere que usted le conozca a Él, que usted diga como dijo el salmista: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Descendí pues, descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba en la rueda. Porque hay gente que cree que está pasando por situación y dificultad y no sabe que Dios está trabajando con él. Hay gente que no sabe que está pasando por dificultad y situaciones, que fue quien Dios en su misericordia lo metió ahí para salvarlo. Y Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando con él. Aleluya. Hay gente que hay gente que en un momento determinado dijo: yo me voy a alejar de Dios, ya no quiero más saber de Dios, y cree que se va a alejar de Dios. Pero Dios te va a perseguir, porque Él te ama. Él te ama con amor eterno. Dice: con amor eterno te he amado. Él en su misericordia te persigue. Por eso es que dice el profeta: con cuerdas de amor me alcanzó. Las cuerdas del amor del Señor te persiguen. ¿Se recuerdan del hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo pródigo? Estaba en su casa, estaba muy bien. Dice que le dijo al padre: Padre, dame todos los bienes que me corresponden, porque me voy. Y dice la Biblia que el padre le dio todo lo que le correspondía, y él se fue. Dice la Biblia que vivió perdidamente. Allí andaba entre fiestas. Allí andaba en la rutina de la vida, creyendo que gozaba de la vida. Y cada vez se hacía más grande su abismo, cada vez se hacía más grande su necesidad. Aunque tenía fiesta, aunque tenía entre comillas amigos, aunque había lo que había, su necesidad se hacía más grande. El hambre y la sed espiritual cada vez era más grande, hasta que se le acabó todo. Y él se da cuenta que ahora que él se da cuenta que se le ha acabado todo, y cuando se ve vacío, sin fe, sin esperanza, porque hay amigos que cuando tú tienes todo te celebran todos los chistes, tú eres el mejor, y eso usted es testigo. Los amigos te dicen que en las buenas y en las malas vamos a estar contigo. Tú eres el duro. En mi país le dicen: tú eres el matatán. Los mexicanos le dicen: tú eres el mero mero. Pero cuando se acaba todo, cuando se apagan las luces, cuando ya no hay
vida, todo el mundo te da la espalda. Todo el mundo te cierra la puerta. Pero cuando todo el mundo te da la espalda y cuando todo el mundo te cierra la puerta, aparece Jesús de Nazaret y te abre el cielo. Hasta que el hijo pródigo dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre comen por lo menos pan? Y yo aquí con hambre, con necesidad, porque se vio alimentando cerdos. Y para un judío, el alimentar cerdo es sinónimo de tiniebla, es sinónimo de pecado, de todo lo malo que usted se pueda imaginar. Así hay gente viviendo esta vida que está viviendo entre los cerdos, porque no solo era que alimentaba, era que vivía entre los cerdos y no podía ni siquiera comer de la comida de los cerdos. Y dice que él dice: en la casa de mi padre hay pan. Mire, en la casa de Dios hay no solo pan, hay agua, hay jugo, de todo lo que usted quiera. Pero aún así él estaba en la mano del alfarero. Dice que él dijo: yo me levantaré e iré a la casa de mi padre. Es lo mismo que estamos diciendo. Jeremías tuvo que descender, él tuvo que levantarse y subir a la casa de su padre, porque el pecado te destruye. El pecado te hace descender y te hace sentir sucio. El pecado cambia la vestidura de Dios que hay. Por eso fue que dice la Biblia que cuando él llegó a la casa de su padre, que su padre lo vio, dice la Biblia que se echó a llorar con él y habló con su siervo y le dijo: bañen a mi hijo y póngale la ropa, la mejor vestidura que haya. Dice que le puso un anillo de oro en su dedo y mandó a hacer una fiesta porque su hijo estaba muerto y había resucitado. Esa es la condición del ser humano que se aleja de Dios. Aleluya. En las manos del alfarero. Usted en su misericordia está en las manos del alfarero. ¿Sabe que la Biblia dijo en alguna ocasión, le dijo al pueblo: yo te tengo esculpido en mis manos? Y dice Jesús: mis ovejas están en mis manos y nadie la puede arrebatar de mis manos. El hijo pródigo era una oveja que se había descarriado. Hay gente que son ovejas, aleluya, pero están apartados, aún así están en la mano del alfarero. Y Dios quiere renovar, cambiar su vida. Esa vida rota y vacía, esa vida sin esperanza, sin fe, sin Dios. Si los hombres de hoy en día reciclan la basura, ¿qué no hará Dios con tu vida? Que tu vida no es una basura, tu vida costó la sangre de Jesús.
Dice la Biblia que nosotros, usted y yo, no importa quién sea, fue comprado no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y Él puede agarrar los pedazos de tu vida y hacerlo de nuevo. Puede transformar tu vida. Usted que tiene una vida rota, vacía, ponga esa vida en la mano del alfarero. Dice la Biblia que el alfarero trabajaba, o sea, el profeta va a casa del alfarero, o sea que el alfarero era personas que trabajaban con, vamos a decir, vasijas de barro, hacían tinajas y diferentes vasijas de barro para el uso diario. Y compara la vida del ser humano con esta vasija. Y dice que mientras él llega a la casa del alfarero, cuando él llega en ese mismo instante, dice, y la vasija que él estaba haciendo se echó a perder. Quizá usted se está preguntando, ¿dónde se echó? ¿Dónde fallé? ¿Qué fue lo que hice? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios, mire hermano, en la creación, todo lo que Dios creó, lo creó con su voz. Sea la luz y produzcan la tierra fruto, y hubo fruto, todo. Pero lo único que él hizo con sus manos fue al ser humano. Tomó barro. Allí tomó barro e hizo un pequeño muñeco, podríamos decir, y sopló aliento. Y dice la Biblia que el hombre fue un ser viviente. Allí ese es el alfarero. Pero todo, en Adán, todos fallamos. Todos fracasamos por medio del pecado. Pero la Biblia dice que así como la muerte y el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, de la misma forma la vida entró por un hombre llamado Jesús de Nazaret, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que todo ser humano sea restaurado, levantado en Cristo Jesús. Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús todos son vivificados. Aleluya. Mateo 11:28. Con esto termino. Dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe que en el trabajo
Y estos días alguien decía, sabe que de vez en cuando predicamos un poco, ¿verdad? Y decía alguien, yo lo que no entiendo es cómo que, porque es que una gente después que se cansa de deshacer, de hacer y deshacer, de tornar, mira, en sus palabras y en un tono, vamos a decirlo, como inquietante e incómodo, decía él. Entonces después que hacen y que ya no le queda otra opción, entonces vienen y se convierten y dicen que son nuevos, decía él. Yo le dije, el único culpable de eso se llama Jesús. El único que tiene la culpa de que la gente haga eso se llama Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y hay gente que está cansado de vagar y de pecar en el mundo. Y cuando es como cuando usted dice, hay gente que dice, bueno, pero alguien le dijo así, en esa misma forma a una persona que había sido alcohólico. Entonces, ¿cómo es que después que tú te cansaste de beberte todo el romo que te dio la gana, entonces ahora te conviertes? Y él le dijo, pero es que si yo estoy conduciendo de una manera y de esa manera yo choco y vuelvo a chocar y vuelvo a chocar y me doy cuenta que estoy conduciendo mal, por algo es. Entonces, cuando alguien se cansó de pecar buscando una solución, porque hay gente que lo que está buscando es una solución. Por eso Jesús dice, el que esté cansado, si usted ya se cansó de pecar, si usted se cansó de buscar y no encuentra solución, venga a Jesús, que Él es la solución. Hay esperanza en Jesús. No importa en cuántos pedazos se haya roto tu vida, Él puede volver a hacerla, así como ese alfarero, dice la Biblia, que volvió a hacer una mejor vasija, mejor le pareció hacerla. De la misma forma dice y pregunta a Dios, ¿no podré yo hacer como hizo este alfarero con ustedes? Él tiene el poder para volver a hacerte. Él tiene el poder para renovarte. Él tiene el poder para cambiarte. Él tiene el poder para llenarte. Él tiene el poder para plantarte y darte una nueva vida de fe, de esperanza. Por eso es que Jesús dice, si alguno está cansado, el que esté cansado, yo estaba cansado, yo estaba agotado. Me sentía vacío, sin fe, sin esperanza. Me sentía cargado. Y el pecado no llenó mi vacío. La religiosidad no puede llenar tu vacío. Solo Jesús puede llenar tu vacío. Si te has cansado de pecar, o si te has cansado de preguntar,
Jesús dice, la Biblia dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua y andad por él. Y dice la palabra, y hallaréis descanso para vuestras almas. Usted sabe lo que es descansar en Dios. Hay gente que está cansado del pecado. Hay gente que vive en agonía. Emasayama. No hay pecado en esta vida que Jesús no pueda perdonar. Y no hay vacío que Él no pueda llenar. Masayama. Adora mi alma, Rey de Gloria. Masayama Aloha. En Jesús hay esperanza. Masayama. En Jesús hay descanso. En Jesús hay restauración para los matrimonios golpeados. En Jesús hay salud, hay sanidad para el hombre que anda sin fe, sin esperanza, para el que anda triste y vacío. Aleluya, que no encuentra sentido. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esa carga que hay en tu espalda, esa carga que hay en tus hombros, esa carga que hay en tu espíritu. Aleluya. Esa carga y ese vacío que hay en tu interior. Jesús dice, la Biblia dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad. Dice, y hace una pregunta, ¿por qué gastan su dinero en lo que no sacia y su trabajo en lo que no es pan? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Porque Dios siempre ha querido trabajar en el alma. La gente se ocupa de este cuerpo de carne y hueso, que no se sacia ni se cansa de pecar, y no se ha ocupado del alma. Por eso su alma está vacía. ¿Por qué gastáis vuestro dinero? Dice el Señor, ¿por qué gasta tu dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gasta tu trabajo en lo que no sacia? Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene no tendrá hambre jamás, y el que de mí come no tendrá sed jamás. Ese pan está aquí, y hoy usted puede comer de ese pan y saciarse. Ese pan es Jesús de Nazaret, y se ofrece gratuitamente pan de vida y agua de vida. Amasayamaloja. A mí asoma ya aloha. Pan de vida, agua de vida. Ponte de pie, por favor.